Nos compete en esta ocasión pasar al libro de Nehemías. Es un libro muy inspirador. Trata de la reconstrucción de unas murallas que habían sido destruidas. Pero junto con esa destrucción física estaba la corrupción de espíritu en la que había caído el pueblo. Somos Richard y Sandra y nos apasiona estudiar la Biblia y servir de facilitadores para la expansión del Evangelio. Dios los bendiga mucho, recíbanos con mucho amor y reciban esta lección con mucho entusiasmo y oídos espirituales bien abiertos. Como les iba diciendo, eran tiempos de corrupción y pecado institucional. Es por eso que esta lección nos lleva a un asunto no muy común para nosotros, y es el pecado como asunto colectivo. Vamos a estar viendo la lección número 7 dentro del tema del perdón que hemos estado examinando en los últimos 2 domingos. Hoy vamos a mirar el perdón nos une en amor, pero lo vamos a ver desde esa perspectiva, como Sandra está muy bien diciendo, de lo que es el pecado colectivo desde la historia del pueblo de Israel, a la luz de Nehemías y de Esdras cuando regresan luego del cautiverio en Babilonia. Pero también vamos a darle un poco de énfasis a lo que es el duelo y cómo procesar y hablar de eso un poco. Así que vamos a estar viendo un tema interesante en este día. La lección está en Nehemías capítulo 1, los versos del 1 hasta el 11. Y el texto para recordar nos dice de la siguiente manera. Está en Nehemías capítulo 1, el verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es parte de la oración que Nehemías hizo al Señor en ese capítulo 1. Los objetivos son 3 y el primero es exponer la oración de Nehemías como un ejemplo de confesión de pecados individuales y colectivos. Y el segundo es aplicar la importancia del perdón como un elemento sanador de una comunidad y como herramienta de fortaleza para enfrentar situaciones difíciles. El tercer objetivo es ilustrar cómo la confesión de nuestros pecados colectivos nos une en amor y nos ayuda a trabajar en unidad. El vocabulario tiene como primera palabra la palabra duelo. Duelo lo define como el proceso por el cual una persona asimila un sufrimiento emocional causado por una pérdida significativa. El duelo más común que conocemos es el que se atraviesa cuando un ser querido o significativo fallece. Una persona puede atravesar un proceso de duelo ante una pérdida de empleo, una separación, una crisis, una tragedia u otros factores. La siguiente frase que contiene el vocabulario nos dice confesión de pecados. Es una declaración y confesión de faltas y pecados. Es una afirmación que va más allá de ser verbalizada. Requiere de un cambio de mentalidad y conducta que evidencie lo enmendado. Y por último, la palabra corromper se refiere a alterar o trastocar la forma de algo, dañar, echar a perder o pudrir algo, hacer que algo se deteriore. Es interesante cómo se define la palabra, ¿verdad? Cuando dice podrir, eso me llamó mucho la atención de la definición cuando habla de que corromper significa podrir, de que cuando actuamos de manera incorrecta, corrompida delante del Señor, lo que hacemos es que nos podrimos en ese sentido, si pudiéramos aplicarlo de esa manera. El texto bíblico, como les dije, está en Nehemías capítulo 1, los versos del 1 al 11, y comenzamos a leer el texto, y acompáñenos ustedes en sus casas con sus Biblias,
a partir del verso 1, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías. En el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la ciudadela de Susa, cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces le pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron: los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije: Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Santo Señor. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego, pues, Señor, que atiendas a mi oración y a las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del Rey. Para comenzar la discusión de la lección, pasemos a la siguiente pregunta. Ya vimos la lectura bíblica, palabra de Dios. Gracias, Señor, por este libro. Este libro me encanta estudiarlo. Y comienza esta lección, este estudio, con una pregunta en el leccionario. ¿Dónde estaba Nehemías mientras ocurría la crisis? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos la contestaron bien? En el palacio, como copero de Artajerjes en Persia. Nehemías, como quien dice, era conejillo de Indias, ¿verdad? Él estaba allí y él tenía que probar todas las comidas y las bebidas de los reyes, porque estaban muy expuestos ante el enemigo. Esta historia vamos a ir viéndola y vamos a ir vanando a la luz de... Tenemos que recordar que estamos viendo el perdón como tema central en cada una de las lecciones que hemos venido discutiendo. Ya esta es la tercera, todavía hay dos más que vamos a discutir sobre el tema del perdón. Y hoy lo vamos a mirar desde la historia de Nehemías. Claro, Nehemías, como dice Sandra, es un libro riquísimo, es un libro que se utiliza como base de estudio para lo que es el liderazgo, por el liderazgo que ejerció Nehemías durante la reconstrucción de las murallas en Jerusalén. Tenemos que hacer un poco de historia. Recuerden que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ambos habían sido desterrados. Judá fue a Babilonia, pero primero había sido desterrado Israel y habían ido a parar a Persia. O sea, todos estos imperios que habían dominado la región durante cada uno de estos periodos ejercieron dominio
sobre el pueblo de Israel y Judá. A esta altura de la historia, ya Israel desapareció como nación. Las 10 tribus del norte se esparcieron y dispersaron por todo el mundo conocido, se mezclaron con otras nacionalidades. De ahí otra historia que tiene que ver con los samaritanos. Por eso no nos toca discutirlo en esta lección. Así que vamos a ver cómo luego, bajo el imperio persa, Darío y Artajerjes comienzan a ser más flexibles con el pueblo de Israel, y a la altura de esta lección que estamos viendo, ya Esdras había salido de Persia con un primer grupo que se les permitió salir. Ya Esdras había reconstruido el templo. Si usted lee el libro de Esdras, va a mirar allí cómo se reconstruye el templo. Hubo una celebración y Esdras leyó la escritura, la ley para todo el pueblo. Estuvieron el día completo y días enteros escuchando lo que Esdras tenía que decir. Y algo significativo que a mí me llama siempre muchísimo la atención y me conmueve en el espíritu cuando lo leo, siempre que voy a la escritura y veo esto, es que dice la escritura que mientras Esdras leía, entre el pueblo había personas que traducían, porque acuérdense que habían pasado 70 años. Muchos de ellos no conocían el hebreo, no conocían el arameo, por lo tanto, había personas dentro del pueblo que según Esdras estaba leyendo, ellos le estaban traduciendo a los demás para que entendieran de qué se estaba hablando, qué decía Esdras mientras hablaba. Y esto conmovió el corazón del pueblo a tal punto que se oyeron gritos de júbilo y que hasta la distancia, por kilómetros, se escuchaba la celebración de la alegría de escuchar la palabra de Dios después de tantos años. Óigame, así deberíamos ser igualmente nosotros, ¿no? Debería explotar nuestro corazón de alegría cuando la palabra del Señor es hablada y es predicada. Así que miramos esto. Nehemías está delante de esta noticia que recibe de parte de su hermano. Dice, mira cómo están las cosas. Pues mira, allí los que se quedaron, que no fueron desterrados, que pudieron evadir ese destierro, la están pasando bien mal. O sea, están mal, la cosa está bien mala para ellos. Las murallas están todas en el piso destruidas, las puertas quemadas. Es un desastre lo que hay allí. Así que Nehemías, dice la escritura, se conmueve, llora, gime. ¿Por qué? Porque ve que su ciudad, la ciudad de Dios, acuérdense que Sión, allí el monte donde estaba el templo de Jerusalén, hoy hay no una mezquita, allí está el Domo de la Roca hoy en día, que es más bien un monumento en honor a lo que para los musulmanes es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, para los judíos donde se iba a sacrificar a Isaac. Bueno, pero cada uno, ¿verdad? Tampoco es tema de lo que vamos a discutir en esta clase, pero ellos gemían porque era el lugar escogido por Dios. Y es interesante, tanto para musulmanes como para israelitas, es el lugar donde Dios escoge y se manifiesta con poder a todo el pueblo. Así que es un lugar preciado, es un lugar realmente en términos religiosos de suma importancia no solamente para musulmanes y judíos, sino también para los cristianos. Así que Nehemías, al escuchar esta noticia, se conmueve en su corazón, se entristece en gran manera. Y yo en esta hora comienzo a pensar y digo, miren, las pérdidas que cada uno de nosotros sufrimos, él en este momento estaba sufriendo una pérdida, la pérdida de su pueblo, la pérdida del templo, la pérdida de lo majestuoso que fue Jerusalén en tiempos antes del destierro y del ataque de Babilonia. Así que estamos todos pensando que alguna vez en la vida nosotros hemos pasado por algo similar. Hemos pasado por una fase de luto o de duelo ante una pérdida. Puede ser
la pérdida de un ser querido, como en el caso de Sandra y el mío, que perdimos a mi madre y ella a su padre después de cercano al huracán María. En el caso mío, antes del huracán María, Sandra después del huracán María, que de eso vamos a mencionar algo más adelante, en términos de lo que es la pérdida. Pero con frecuencia nosotros miramos que en medio de todo este dolor, en medio de estas angustias que podemos pasar, sea pérdida de un ser querido, sea un divorcio, sea que perdí mi casa, que perdí mi empleo, todo esto son pérdidas. Y cada una de ellas tiene su proceso de duelo. No es solamente la pérdida de un ser querido lo que produce duelo. También están estas otras crisis que vienen a nuestra vida, que también producen etapas de duelo y que nosotros tenemos que entender y sobre todo aprender a manejar, que es lo que estas clases tratan de enseñarnos a cada uno de nosotros. Y en medio de estas crisis, a nosotros nos cuesta hablar. O sea, nos cuesta en muchas ocasiones poder conversar de esto. Y es que, y esto, ¿saben qué pasa? A la luz de lo que estamos estudiando, el duelo, usted lo puede manifestar de múltiples maneras. Y cada persona lo va a manifestar de diferente forma. Todos, de alguna manera, vamos a manifestar y a expresar lo que sentimos, el dolor que sentimos, de formas distintas. Ahora, fíjense ustedes la gráfica que les vamos a presentar, una gráfica que es solamente un círculo. Ustedes miren ese círculo y dentro de ese círculo hay muchas líneas, ¿verdad? En forma, usted puede decir ese garabato dentro de un círculo. Lo que quiere ejemplarizar ese círculo es que cuando llega el dolor y la crisis a tu vida, no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectada por ese dolor. O sea, todo, fíjate el círculo. El círculo representaría nuestra vida, nuestro ser. Y dentro de ese ser, todas esas líneas que están de una manera en espiral, de un lado a otro, implican que el dolor me está afectando en todas las áreas de nuestra vida. Porque eso es lo que provoca el dolor, eso es lo que provoca la crisis, eso es lo que provoca el duelo en nuestra vida. O sea, nos afecta en todo. Y por más que nosotros querramos negarlo, realmente nos afecta en todo. Y si no trabajamos con eso, realmente nos convertimos en personas disfuncionales. Porque no podemos ejecutar, hacer, porque la crisis, el duelo, el dolor no nos deja. Por otro lado, cuando vamos enfocándonos hacia lo que es ya la sanación interior, en psicología, el enfoque que se le da ahora es el siguiente. Y es lo mismo que hacemos en consejería cuando tenemos a una persona bajo nuestro cuidado. Es que ese dolor, fíjense ustedes ahora, que esta otra gráfica que les presento, hay un círculo de un azul tenue, ¿verdad? Que se ve como hacia expandiéndose, fuera del primer círculo donde están todos los garabatitos, ¿no? Ahí hay otro círculo. Y es que el enfoque psicológico ahora de ese dolor se mantiene de esta manera. El dolor sigue. O sea, el dolor no desaparece y nunca desaparecerá, porque siempre el recuerdo lo va a tener de alguna manera presente usted. O sea, el dolor va a estar aquí. El dolor va a estar dentro de usted. Así que nosotros tenemos que trabajar y manejarlo de manera que nuestra vida siga creciendo. Ahí es el círculo que usted ve de un azul tenue alrededor del círculo con las líneas, porque nuestra vida tiene que seguir creciendo. Nosotros tenemos que seguir viviendo, pero el dolor está ahí. Fíjense que el dolor sigue en medio del círculo más grande. Así que ahora ese dolor se mantiene, está ahí, pero nuestra vida crece alrededor. Nuestro enfoque entonces debe ser manejar nuestras crisis
manejar nuestro dolor, manejar nuestro luto, de manera que aunque está ahí, nosotros podemos trabajar con él, nosotros podemos crecer con él. Nuestra vida sigue manifestando bendición de Dios a pesar del dolor. Miren, en cada vez que venga el cumpleaños de la muerte del ser querido, cada vez que venga el cumpleaños de esa persona, o el aniversario de bodas, o esas fechas especiales, usted lo va a recordar. O sea, simplemente hasta el día que usted parta con el Señor, usted lo va a recordar, pero no va a vivir estancado, simplemente deprimido toda su vida, encerrado en el cuarto con un dolor que usted tiene que liberar. Por eso la importancia, vamos a hablar ahorita, de hablar, conversar, discutir, abrirse con otras personas de manera que usted pueda soltar eso que duele. Por supuesto que duele. Y Nehemías está manifestando en este momento, cuando abrimos el capítulo 1, ese dolor. O sea, Nehemías se conduele, simplemente dice que el corazón se le, es como para decirlo en puertorriqueño, se le estrujó el corazón cuando recibió estas noticias. Pero él no se quedó allí. No se quedó allí. Dice la Escritura que él comenzó a orar y le pidió al Señor: Señor, dame gracia delante del Rey. Permíteme, Señor, hacer algo. Simplemente comenzó a orar y estuvo días orando. Día y noche, dice la Escritura. Y dentro de eso él reconoció que ese dolor que estaban viviendo, que esa crisis que el pueblo estaba viviendo, se debía a el pecado y la desobediencia, el haberse apartado de lo que Dios le había establecido como norma para la vida del pueblo de Israel. Y él lo reconoce y en su oración pide perdón por él, por su padre y por todo el pueblo de Israel que lo había abandonado. Y es interesante las palabras que usa Nehemías. Dice: Señor, ahora me vas a escuchar. Por favor, atiende, escúchame bien, mírame. Está en un momento dado gimiendo y exigiéndole a Dios que le preste atención. Y le dice: Señor, yo sé que nosotros hemos pecado. Yo sé que el pueblo pecó. Yo sé que nos hemos desviado. Pero tú prometiste que si nos volvíamos a ti, a pesar de habernos desviado, volvíamos a ti. Si cumplíamos con tus ordenanzas, tú nos recogerías de todo el mundo y nos traerías de nuevo a la tierra que tú nos diste. Bendito el Señor. Amén. Fíjense ustedes que ese clamor de Nehemías nace del corazón, de lo más profundo, diciendo: yo reconozco que estoy mal, que hemos estado mal, pero sé que tú eres un Dios misericordioso, que cumples tus promesas y que eres todo amor. Señor, restáuranos. Qué poderosa palabra del Señor. Reconoce a Dios, delante de Dios reconoce los pecados y se esfuerza para que las cosas se transformen. Así que, mirándolo de esa manera, si nosotros como pueblo reconociéramos delante del Señor nuestros pecados, podemos de esta manera, podríamos esforzarnos y nuestras manos podrían unirse para hacer el bien. Fíjense que Primera de Crónicas dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintieran de sus malos caminos, miren, yo los oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Así que nosotros podemos reconstruir lo que fue dañado, lo que fue derribado, tal y como Nehemías se lanza en esta aventura de fe. No podemos volver a los estilos del pasado, no podemos volver al pecado, sino que nos tenemos que mover, como decía ahorita, tenemos que salir de la crisis, salir del duelo, salir del luto, salir de ese estilo de vida y movernos hacia el frente. Y movernos en amor, actuando con amor, trabajando juntos, en unidad, considerando sobre todo el bienestar de los demás, el bien común y no solamente el bien propio. Ese fue el trabajo de Nehemías en principio. Organizar su pensamiento, orar a Dios, presentarse ante el rey y poner manos a la obra para que esto funcionara. Asimismo hemos visto la introducción a la lección, a esta lectura bíblica, ¿verdad? Lo que ha movido a Nehemías. Y viendo esta introducción, preguntamos, ¿cómo describes la oración de Nehemías? ¿Cómo describes la oración de Nehemías? Fíjate en el verso 5, donde Nehemías invoca al Señor. Fíjate los versos 6 y 7, cuando hay confesión de pecados, no solamente como individuo, sino confesión de pecados del pueblo también. En los versos 8 al 10, él le pide a Dios que se acuerde del pueblo y tenga misericordia, ¿verdad? La petición. Y finalmente le pide a Dios que lo ayude a obtener el éxito en el verso 11. Una oración muy bien estructurada. Los exégetas bíblicos, cuando nosotros miramos y estudiamos un poco el Antiguo Testamento, la mayoría de ellos consideran, y sobre todo la Biblia hebrea, considera que Esdras y Nehemías son un solo libro, ¿no? Ellos no lo dividen. Ellos miran la historia en esta etapa de Israel como una sola, que Esdras y Nehemías trabajaron juntos para que se pudiera reconstruir el templo y las murallas. Así que ellos consideran un solo libro, igual que la Septuaginta, a Esdras y Nehemías. Pero el libro de Nehemías le da continuidad al relato de Esdras, como hemos mencionado y como mencionamos al principio, y describe una reforma que ocurrió de la comunidad después que se consagró el segundo templo. Recuerden que el imperio babilónico destruye el templo de Salomón. Bajo la dirección de Esdras se reconstruye el segundo templo. Este segundo templo no era de ninguna manera tan majestuoso como fue el de Salomón, y mucho menos como el de Herodes, que más adelante fue construido, porque este segundo templo también fue destruido. Y hubo un tercer templo que fue el que Herodes construye y que también fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que Nehemías narra entonces las experiencias de esa comunidad, de una comunidad de los exiliados en Babilonia que regresan, y cómo Dios les mostró su fidelidad y les ayudó a reconstruir lo que estaba dañado, lo que estaba resquebrajado, les ayudó a vencer los obstáculos. Acuérdense que Nehemías se encontró con un Sanbalat y un Tobías, que le hizo la vida de cuadritos, por decirlo en nuestro idioma y en nuestra forma de hablar. O sea, Sanbalat y Tobías le puso mucho obstáculo para que no lo pudieran hacer. Imagínense ustedes que cuando reconstruyen el templo y la muralla, ellos decían, bueno, aquí hasta cuando una zorra camine por esa muralla, esto se va a ir abajo, porque lo que están haciendo no sirve. Lo que ustedes hacen no sirve. Ya ustedes verán cómo eso va a caer piedra sobre piedra. O sea, tuvieron muchos obstáculos, al punto que
Nehemías tuvo que ordenar: con una espada, con una mano construimos y con una mano tenemos la espada para defendernos de cualquier ataque. O sea que fue una tarea dura, difícil, llena de obstáculos. Pero este libro comienza con algo importante: una oración. La oración de Nehemías sobre Jerusalén y el gemir de su corazón en lo más interno para que Dios pudiera allanar el camino y lo ayudara. Miren, las murallas habían sido derribadas. El pueblo estaba en crisis, aturdido, consumido en las consecuencias de su propio pecado. Nehemías no estaba en Jerusalén. Simplemente pregunta y escucha de la crisis. Él no estaba allí. Pero eso no impidió que su corazón y su espíritu se dolieran ante lo que había pasado. Él simplemente se identificó con su pueblo y decidió hacer algo. Así que cuando Nehemías recibe la información, y lo que recibió fue menos alentador cuando hizo la pregunta, pues según leemos, la descripción gráfica que le dieron fue: mira, las murallas están en el piso, las puertas quemadas, la gente la está pasando mal. O sea, la reacción que tuvo Nehemías refleja que fue bien afectado por la noticia. O sea, él se impactó, lo hemos dicho, por todo lo que había pasado. Pero él tomó un tiempo. Es aquí lo importante de cómo procesamos las crisis y procesamos los duelos. Él se tomó un tiempo para procesar emocional y espiritualmente lo que estaba pasando. Y ese tiempo de duelo que él estuvo en reflexión es necesario. Es necesario que nosotros nos detengamos, reflexionemos, oremos, que nos conectemos con nuestras emociones y veamos las posibilidades. O sea, cuando hacemos una pausa, hacemos estas pausas, podemos ventilar, expresar nuestros sentimientos, ordenar nuestros pensamientos y actuar con mayor claridad. Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que detenernos y decir: espera un momento, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en este hoyo. O sea, Dios no quiere de mí una vida miserable, no. Yo tengo una situación que tengo que trabajarla. Pues mire, busque ayuda. Vamos a hablar. Vamos a expresar lo que sentimos. Por eso hablamos de que hay que ventilar, que hay que expresar nuestros sentimientos, ordenando nuestros pensamientos, y con la ayuda de una persona a nuestro lado lo podemos hacer. Mire, sabemos que cuando una persona evita exponerse a resolver su duelo, cuando una persona intenta esconder sus sentimientos, y tratando de proyectar una imagen de perfección, o todo está bien, todo está bien, todo está bien. Miren, con el tiempo se ven las consecuencias, son consecuencias negativas, los estragos que produce no procesar estos eventos en el tiempo y la manera adecuada, apropiada. O sea, usted no puede quedarse con eso adentro y decir: no, todo está bien. Yo superé, ya yo resolví, no tengo que hacer nada, pero está escondiendo lo que tiene adentro. No está procesando, no está lidiando con esos sentimientos. Está proyectando una imagen falsa de lo que usted realmente siente y tiene dentro de su ser. Por eso es importante trabajar y exponerse, no ocultarlo, sino exponer el duelo, exponer todos esos sentimientos, esas dificultades que tenemos dentro de nosotros. Miren, la oración de Nehemías, como dijo Sandra, fue una oración estructurada. Después que Nehemías reconoció la grandeza de Dios, fíjense ustedes, cuando ustedes miren la oración, la estructura de la oración, él alabó a Dios.
reconoce la grandeza del Señor. Y luego de eso, hace una confesión de pecados. Él se veía parte del pueblo. Él no estaba allí. No fue partícipe de lo que provocó el destierro del pueblo de Israel y Judá. Él no fue parte de ese pueblo que llevó al destierro a la nación. No, pero él se sentía parte, se sintió parte de un colectivo. No como un juez que iba a enjuiciar el pecado que tú cometiste, sino que por el contrario, él oró por él y por su pueblo. Miren, cuando nosotros leemos Job, dice que Job presentaba ofrendas por los pecados que pudieron haber cometido sus hijos. O sea, Job se identificaba por él y por su familia y oraba y presentaba sacrificios al Señor por su familia también y pedía perdón por sus hijos. El pueblo de Israel, hermanos, cedió ante las garras de la corrupción moral, espiritual, política y social de su tiempo. No estoy hablando de Puerto Rico, no sé. Pero tenemos que mirar nuestro pueblo también, nuestras iglesias, a nosotros mismos, nuestras familias, que muchas veces somos víctimas porque hemos cedido a la corrupción moral también. Hemos permitido que la inmoralidad sea aquello que hoy llamamos bueno. Entonces las cosas morales le huimos. No se puede hablar de eso. Es un tabú a veces hablar de lo que está mal. Y se nos señala y hay que hablar nada más que de amor. Sí, amor. Sí, Dios es amor. Pero también su palabra es clara cuando nos dice que lo que está mal. Y hay que señalarlo y hay que corregirlo. Por eso también el pueblo cayó en esta desgracia, por esta corrupción moral en lo espiritual. El sacerdocio se corrompió totalmente y el templo dejó de ser lo que era, el lugar del sacrificio para la expiación de pecados, se convirtió en un lugar donde se pecaba también. Y los sacerdotes, su oficio sacerdotal, simplemente lo tomaron livianamente y se convirtieron en parte del pueblo corrupto también, ofreciendo culto a dioses paganos, ajenos a Dios y a las ordenanzas, violando el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la política y en lo social, ni hablar, corrupción total. La sociedad realmente se desbocó. Y todo eso es lo que le ha hecho daño a la humanidad. Le hizo daño al pueblo de Israel en su tiempo. Y es lo que le hace daño a la humanidad de nuestros tiempos. Y lo que le ha hecho daño a la humanidad en otras épocas que hemos podido ver en la historia. Eso es así. Quisiéramos que pensaras por un momento. Detente en lo que se está explicando y contesta esta pregunta. ¿De qué manera oración y la acción de Nehemías afectaba positiva o negativamente a los demás? Importantísimo, ¿de qué manera oración y la acción de Nehemías afectaba positivamente o negativamente a otros? Piensa, reflexiona y si tienes el libro, busca la página y contesta la premisa. Hermanos, disculpen lo apasionado que me estoy presentando hoy, pero es que esta lección y esta parte toca profundamente en nuestras vidas, en lo que vivimos en nuestros días y lo que hemos vivido. Todos los que estábamos en Puerto Rico en el año 2017 sabemos lo que es una crisis. O sea, el huracán María nos demostró la vulnerabilidad de nuestro pueblo. Pudimos apreciar cómo los árboles caían. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron,
Yo, un par de días después de haber pasado el huracán, subí desde Santa Isabel para San Juan para ver todos esos bosques, el bosque de Guabate y todos los terrenos aledaños a la autopista en Calley, quemados. Una cosa impresionante ver todo eso, ver árboles caídos, como si hubiesen arrancado sus hojas y los hubiesen quemado. Fue algo de verdad impresionante. Vimos todo tendido eléctrico tirado por todos lados, puentes caídos, estructuras destruidas, los rostros de las personas y las expresiones bueno, ante un panorama desolador, en desesperación, ¿no? Sin electricidad, sin agua, las filas que tuvimos que hacer para adquirir comestibles, bueno, desesperanza. Así que imagínense ustedes eso que nosotros vivimos en tiempos del huracán María, que eso hace apenas, se van a cumplir 3 años este año, apenas 3 años atrás. Imagínense ustedes eso mismo, pero multiplicado por mucho en el pueblo de Israel. Por eso Nehemías se conmovió de esta manera. En estas lecciones vamos a seguir viendo y vamos a seguir profundizando sobre el tema del duelo. Así que no queremos ir, ¿verdad?, demasiado sobre lo que es la pérdida del duelo, porque vamos a ver una unidad que trata de esto solamente. Pero para fines de esta lección, para poder nosotros entrar un poquito en lo que hemos estado hablando, es importante destacar que el proceso de duelo es importante dentro de lo que es el perdón colectivo que hemos estado hablando, que es la base de la lección del día de hoy. Así que evitar exponernos a un proceso de duelo, pues ya hemos dicho que está mal. Aun cuando lo necesitemos, no pensemos, mira, yo no lo necesito, yo estoy bien. A veces pensamos así, yo estoy bien. No, o sea, nos puede pasar factura en el futuro. Tenemos que aprender a trabajar con esto. Los asuntos emocionales que nosotros no solucionamos en el presente nos van a seguir y van a estar latentes en nuestro ser y no nos van a soltar hasta que nosotros decidamos trabajar con ellos, superarlos y soltarlos para siempre. En el nombre de Jesús. Soltarlos para siempre en el nombre de Jesús. Así que haber atravesado un proceso de duelo requiere oración y ayuno. Esto preparó a Nehemías para la tarea que Dios le encomendó. Miren, el duelo es inevitable. O sea, ninguno de nosotros va a escapar de esto. De alguna manera, en algún momento en nuestra vida, vamos a atravesar por una crisis y un duelo, por una pérdida. Y hemos descrito que las pérdidas no son solamente la muerte de un ser querido, sino que puede haber distintas pérdidas y con ellas se trabaja igual como si fuera un duelo, porque igual es una pérdida. Así que es inevitable, pero y cada persona, cada duelo, cada tragedia es tremendamente individual. Así que, ¿cuáles son las mejores estrategias para llevarlo? Esta mañana, este día, nosotros vamos a hablar algunas, ¿verdad?, de las mejores maneras en que tú puedes sobrellevarlo. La primera, hemos dicho, hablar. ¿Cómo te sientes? Mire, habla con el médico, habla con tus amigos o con un amigo de confianza, habla con tus padres, habla con tu esposa, porque a veces mi esposa me dice que tú no hablas. Pero habla, encuentra a alguien con quien hablar. Pero la mejor estrategia es la de Nehemías, que fue habla con Dios. Hablar con Dios. Habla con Dios. Y habla con alguien que pueda ayudarte,
en el proceso de manejar ese duelo y esa crisis que estás viviendo. Eso es así. Y si unimos, ¿verdad?, el duelo y perdón, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Hay un duelo donde no ha hecho falta perdón, ni recibirlo, ni darlo. Pero hay un duelo donde se ha quedado un perdón sin resolver o un perdón recibido sin aceptar. Y es un poco más difícil trabajarlo. Como ya le hemos dicho, nosotros pues desde aquí, en nuestra comodidad aquí, podemos decir muchas cosas que parecen fáciles, pero siempre busca ayuda, busca con quién hablar y busca con quién discutir esta lección también, aunque sea por teléfono, ¿verdad? Porque estamos ahora en unos procesos otra vez de no salir mucho, pero el teléfono está ahí para ayudarnos a hablar y a ventilar. Antes de ir al resumen, queremos discutir algunas cositas de la lección, un temita bien calientito. ¿Qué ejemplos de corrupción podemos mencionar? No se preocupe porque nada más que comprender el radio 2 minutitos o recibir un periódico local o el periódico, ya usted sabe, ejemplos de corrupción. Lamentablemente pues somos humanos y estamos con un gobierno humano. Sabemos que nuestro reino no está aquí, sabemos que nuestro hogar no es aquí, estamos aquí temporalmente y este mundo carnal está lleno de corrupción. Y la segunda, ¿cómo esta corrupción afecta nuestro país? ¿Cómo esta corrupción? Tampoco no se preocupe que nosotros tenemos pies en la tierra y sabemos perfectamente que estas preguntitas que aparecen en la página 109 y 110 usted las va a contestar perfectamente bien. Muy fuertes las preguntas del leccionario, también las próximas, que dice: ¿de qué manera como individuos hemos contribuido a la corrupción o al pecado institucional? ¿De qué manera como individuos hemos contribuido a la corrupción o al pecado institucional? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Muchas veces con quedarnos callados, muchas veces porque creemos que si lo hacemos entonces nos afectamos en el trabajo, nos afectamos, ¿verdad?, económicamente. Muchas razones, ustedes tienen más que nosotros. ¿Y qué otros pecados hemos cometido como pueblo a nivel mundial? Estamos viendo ahora un desborde terrible con lo del calentamiento. Se nos dan diferentes opciones de cosas que se pueden hacer para trabajar con esa problemática tan grande, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo reaccionamos ante esa emergencia, ante esa necesidad a nivel mundial? ¿Cómo nosotros reaccionamos como pueblo? ¿Te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? Tan sencillito a veces como decir reciclo o no reciclo, en términos de que a dónde va a ir toda esa basura, esos problemas tan tonto que parece, pero es un problema enorme, que son los desperdicios. Y esta pregunta aparece en la introducción de la lección, pero yo la dejé para el final. La preguntita de la introducción dice: ¿es correcto disculparse por un error que no cometimos y que lo cometió otra persona? Qué tremendo, ¿verdad? Pensar, yo no hice nada, yo estoy bien, qué chévere, pero ¿será correcto pedir perdón por lo que hizo otra persona? Como comunidad, como pueblo, ¿verdad? ¿Será correcto? Nuestra lección nos dice que sí. Nehemías no estaba por todo aquello, ni sabía nada, no había internet, no había celular, no había nada. Él estaba totalmente ajeno a lo que estaba pasando. Pero tan pronto él se enteró, él sintió y se redarguyó su corazón y pidió perdón por el pueblo. Así, amado, cada vez que vemos tanta corrupción y tantas cosas, también debemos ir al trono. Debemos ir al trono del Señor y presentarle al Señor esa gran preocupación. Quizás en tu vecindario,
que está ocurriendo algo que no hace bien, quizás en tu trabajo, puede ser en tantos lugares, hasta en la misma iglesia. Y qué bien nos hace que nos hagan saber las cosas. Que mucho yo le di gracias a Dios por unos maestros que tuvieron mis hijos, que supieron venir donde mí en el momento perfecto, a expresarme unas preocupaciones sobre unas conductas que sencillamente, si se dejaba, se podía convertir en un problema. Pero inmediatamente ese maestro se dio cuenta y me lo dijo. Yo le di mil gracias a Dios y a esa persona. Y qué bueno es cuando un maestro, una persona, viene donde nosotros a tratar de ayudarnos, a tratar de decirnos, no solamente de mis hijos. Mi papá, cuando estaba teniendo problemas para guiar su carro y todo, las personas se me acercaban y me decían, ya tu papá, mira que lo vi, que se sale del carril, esto. Y ya uno va viendo que están ocurriendo unas cosas y uno lo agradece. Y uno, ¿verdad? Debería ser bien, tenemos que tener un afán por hacer las cosas bien. Tenemos que tener ese afán siempre, sea para lo que sea. Hay una dentro de lo que ocurre en nuestros pueblos, hemos de alguna manera participado de luchas que tienen que ver con el medio ambiente. Peñuelas, los de la ceniza, aquí en Santa Isabel ahora, en la playa de Jauca, que también se está defendiendo porque quieren hacer un desarrollo aquí en el barrio Jauca de Santa Isabel, y así tal vez de otras cosas. Cuando nosotros miramos, o sea, ¿qué tengo que yo ver con eso? Si contaminaron el agua, yo no tengo la culpa. Si los terrenos los regaron y los asperjaron con venenos desde el aire para los cultivos de Santa Isabel hace muchos años, y ahora la gente está muriendo de cáncer, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, pero ahí es donde somos llamados a que, mira, tal vez nosotros no tuvimos nada que ver con eso, no participamos ni de la contaminación por un lado o de aquello que quieren hacer por otro. Es el gobierno el que aprobó, aquel alcalde, el gobernador, pero yo creo que nosotros somos llamados a corregir, que es lo que hizo Nehemías en esta parte. Él no tuvo nada que ver con la corrupción y el pecado que llevó al pueblo de Israel a sufrir el destierro y que Jerusalén fuera destruida, pero él se sintió parte y comenzó a una obra para levantar al pueblo. Yo creo que nosotros nos corresponde de alguna manera también involucrarnos en la tarea de reconstruir, en la tarea de convertir y transformar el pensamiento de aquellos que se han equivocado. Mira, todos podemos cometer errores, pero juntos todos como comunidad podemos corregirlo, podemos humillarnos y juntos podemos corregir y echar hacia adelante. En tiempos de corrupción, y vamos a ir al resumen ya para ir terminando con la clase de este día. En tiempos de corrupción, de pecado institucional, es importante que veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo colectivo como sociedad y también hemos pecado en lo individual. Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión e intercesión por nuestras faltas y pecados colectivos. Es importante hacer pausas para reflexionar y pasar por el proceso de duelo. A veces somos tentados a reaccionar impulsivamente y respondemos para resolver una situación, pero no necesariamente trabajamos con nuestro sentir o la raíz del problema. Cuando pedimos perdón como comunidad y como pueblo, reconociendo ante Dios nuestros pecados, esforzamos nuestras manos para bien. Podemos reconstruir lo que fue dañado y derribado. No volveremos a los estilos del pasado y al pecado, sino que nos moveremos en amor, actuaremos en amor y trabajaremos juntos en unidad, considerando el bienestar de los demás, el bien común
y no solamente el bien propio. Amén. Así damos por terminada esta lección. Sabemos que el Señor hace su trabajo en cada uno de nuestros corazones y queremos que nos acompañen en la oración final. Y como siempre les digo, haz tuya esta oración. Y dice así: Dios perdonador, acudimos a ti como lo hizo Nehemías, reconociendo tu grandeza y fidelidad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por habernos apartado de tus estatutos como individuos, familia, comunidad y país. Necesitamos que nos ayudes y fortalezcas nuestras manos para unirnos como pueblo, humillarnos ante ti y enderezar nuestros caminos. Gracias porque nos ves y nos escuchas con amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde.